Bueno, pues ahora ya que parece que estamos todos en nuestra localidad, vamos a dar comienzo a esta segunda tertulia de este ciclo invernal que organiza la Asociación El Toro de Madrid. Agradeceros a todos la presencia. La verdad que da gusto ver el salón lleno. Un día más hemos puesto el cartel de no hay billetes y no es de extrañar teniendo el invitado que tenemos hoy. Igual que os agradezco a todos la presencia de estar aquí en esta tarde de invierno, también quiero agradecer la presencia de todos esos aficionados que nos siguen a través del canal de YouTube y al canal del Facebook de la asociación, que cada vez tenemos más seguidores, y esta semana pues me han escrito desde Perú, desde México y desde Francia también, para darnos las gracias por estos ciclos que hacemos, que como dije el otro día, no somos profesionales ni periodistas, solo somos unos simples aficionados que lo hacemos con la mayor ilusión y la mejor intención para poder pasar un buen rato hablando de toros, que es lo que más nos gusta. Como siempre me gusta recordar un poco la actualidad de la asociación. Quiero decir que la asociación ha apoyado esta semana dos manifiestos. El primero a los aficionados de Zaragoza, que como bien sabéis todos y los que hemos seguido un poco la pasada Feria del Pilar, pues no han sido tratados como se debería, sobre todo por la empresa y por la Diputación de Zaragoza. Desde aquí nuestro máximo apoyo y nuestro máximo ánimo a todos los aficionados de Zaragoza. Igualmente, y recientemente lo estamos viendo, y a todos los socios hemos pasado un enlace para poder votar, un tema que a todos nos afecta y que luego evidentemente podremos hablar por el ganadero que nos acompaña hoy, que es el tema de la actualidad taurina en Francia. Como bien sabéis, dentro de unos días se va a debatir en la Asamblea Nacional para intentar sacar de ley una ley para prohibir la tauromaquia ahí en el país vecino. Yo creo que todos los aficionados tenemos que ser conscientes del peligro que eso puede conllevar y por lo tanto debemos mostrar nuestro apoyo para que eso no ocurra. Y desde la Asociación El Toro de Madrid, pues que sepáis que todos lo apoyamos. Y bueno, ya por hablar un poco del invitado que nos acompaña hoy, don José Escolar, yo creo que es un ganadero que es de sobra conocidos por todos esta asociación. Ha venido en diferentes ocasiones aquí a nuestra casa. Bueno, aquí en Puerta Grande a lo mejor no, pero sí ha estado en Casa Ceuta y en Casa Patas, sobre todo recogiendo dos trofeos al mejor toro en el año 2009, al famoso toro campanero, y en el año 2011 al toro tartanero. Hoy le acompaña también aquí su nieto, que está aquí enfrente mío, que es de lo futuro de la ganadería. Se llama Guillermo, tiene 12 años. Muchas gracias por acompañar a tu abuelo. Y luego aquí tienes las puertas abiertas, Guillermo, por si quieres valorar el rumbo de la ganadería que vaya a coger cuando estéis vosotros ahí en el futuro de la ganadería. Como digo, José Escolar es un ganadero de sobra conocido por todos, y hoy le queríamos invitar a una de nuestras tertulias porque creo que ha sido uno de los partícipes de que todos los aficionados hayamos podido disfrutar a lo largo de esta temporada en Madrid de dos momentos importantes. El primer momento de la ganadería de José Escolar este año fue en la corrida celebrada en la Feria de San Isidro, que como todos recordaremos, dentro de que fue una feria en la que no destacó a lo mejor ninguna corrida completa, sí podemos recordar que hubo la ganadería del Pilar. En líneas generales estuvo bastante bien en la Feria de San Isidro, pero sí hubo una ganadería que fue completa, que en presentación, y que hubo un juego del que los aficionados al toro, sobre todo nos gusta por decir, hemos visto una auténtica corrida de toros, pues fue indudablemente la corrida de José Escolar. Si recordáis, el cartel fue con del Pilar, Chacón y Lamelas. Y otro de los momentos importantes y estelares, del cual estuvimos hablando la semana pasada con Fernando Robleño, fue esa tarde de septiembre en el desafío con Hoyo de la Gitana, donde sobre todo un toro de esta ganadería de nombre Camionero, junto con Fernando Robleño, pues hizo lo que a todos estamos deseando ver, el toreo, ¿no? El toreo de verdad, y ante un toro, pues con letras mayúsculas, ¿no? Un toro de Madrid, un toro serio, un toro contrapío y un toro con la emoción que queremos ver en los tendidos, ¿no?
Como digo, José Escolar es un ganadero catalogado, no sé si bien o mal, pero de esa línea torista en la que muchos de estos aficionados que estamos hoy aquí o del gran colectivo de la Asociación del Toro de Madrid, pues apoyamos y valoramos, ¿no? Él es una persona como sus toros, que habla sinceramente, habla de verdad y sigue una línea de casta y de bravura que es, como he dicho al principio, pues lo que transmite emoción a los tendidos, que es lo que queremos ver. Deseamos que esos 2 momentos que he dicho que pasamos muy buenos con su ganadería en la Plaza de Toros de Madrid, hoy se sume ese tercer momento pasando un buen rato hablando de toros. Así que yo no me quiero extender mucho más, voy a ceder la palabra a nuestro directivo y amigo Carlos Rodríguez Villa, que va a hacer una presentación y luego, como no, pues le daremos la palabra al ganadero. Así que muchas gracias a todos y muchas gracias, don Pepe, por estar con nosotros. Gracias, Roberto. En un entorno parecido al Jardín del Edén por su abundante vegetación, su climatología privilegiada y su geografía generosa gracias a las nieves eternas de la Sierra de Agredos que alimentan el río Tietar, habitan los toros de José Escolar, dignos sucesores del toro primigenio que infundó un colosal respeto entre nuestros antepasados, que no dudaron en endiosarlo, algo que también han hecho los aficionados más críticos y exigentes con los escolares de don José. Nos encontramos ante un toro primitivo, temible y salvaje, con esa fiereza que hacen gala a los escolares en su acometividad. Una fiereza que se debe exclusivamente a la labor humana y es el fruto de sabias mezcolanzas en busca de un equilibrio que cada ganadero realiza a su gusto. Más dulce o más arisco, el toro contemporáneo proviene de una misma fuente genética y las razas que conocemos hoy, como tantos encastes, son, en realidad, las múltiples partes de un toro. El pulso del ganadero, su talante y su talento son los que determinan el resultado final. Y basta con compartir un rato con José Escolar para darse cuenta de que es tan bravo, rebelde y revoltoso como sus particulares albacerradas. Las hechuras de los toros de Monteval de Tietar no mienten, demuestran que la mezcla ha sido asumida, albacerradas y buendías. Distinto a todo lo demás en morfología y en comportamiento, un toro personal. José Escolar jamás lo ha mantenido en secreto, y de todas maneras no es su problema. Busca la casta, y para ello toma de cada rama los ingredientes que la aseguran. Un toro creado y seleccionado para el gusto del aficionado. El trapío equilibrado de sus toros permite acabar con un tópico. El toro no se impone por su tamaño, sino por su casta. Buena o mala, esta es la fuente ineludible de la fiesta y su única justificación. Si el toro carece de ella, su lidia está huérfana de sentido, y si el animal aparece como demasiado sumiso, las acusaciones de crueldad cobran veracidad. Y es que 4 décadas son más que suficiente para definir el carácter de una ganadería de Bravo y el de su ganadero. Desde que José Escolar se las arreglara para hacerse con parte de esa veta de sangre albacerrada que Victorino Martín había rescatado de la Puntilla, los cárdenos que llegaron a su finca de Lanzaíta han ido desarrollando una distinta y acusada personalidad. Todo empezó hace casi medio siglo, con la venta por parte de Victorino Martín de una veintena de vacas a su amigo Leopoldo Picazo de Malibrán, fiscal y ganadero de Miraflores de la Sierra, que le había ayudado en un asunto fastidioso. Cuando Victorino le preguntó cómo podía agradecérselo, este le respondió que su sueño era poseer algunos albacerradas. Era una píldora difícil de tragar para Victorino, ya que durante años se había esforzado en unificar la ganadería de albacerrada que compró José Bueno, y cuyas dispersas ramas pasaron a manos de su sobrino Escudero Calvo. Y cuando al fin, mientras estaba a punto de ascender a la cumbre, preservando celosamente su exclusividad, esta petición cuestionaba su proyecto. Pero ¿cómo negarse? Y en 1977, apesadumbrado, Victorino le vendió una veintena de vacas a Leopoldo Picazo de Malibrán, y en primavera le prestó el toro Molinito, antes de ser lidiado en Valencia al año siguiente. El 8 de diciembre de 1978, después de tentar 8 machos de los hijos de Molinito, Leopoldo Picazo, aconsejado por Victorino, decidió guardar como semental al llamado Jaquetón. Sin embargo, días después, cuando estaba al borde de materializar su sueño, Picazo fue víctima de una conmoción cerebral. Su vida le propuso a Victorino recomprar los animales que le había vendido a su difunto marido, pero este, que atravesaba una mala racha financiera, no realizó la operación. Un ganadero de Soto del Real aprovechó el trance. Guardó el hato un par de años sin lidiar nada y después se lo revendió a Felino Fernández, un señor de Móstoles que vendió una novillada en el Álamo. La pobre ganadería había desaparecido si en su camino no se hubiera interpuesto el interés por los albacerrada de José Escolar Gil, allá por 1981. Años más tarde, añade reproductores oriundos de Santa Coloma, puros
Joaquín Buendía vía Carmen Espinar de Blázquez, adquiridos a Paco Camino. Ahora tengo 200 vacas. Cuando compré la parte de Victorino, la camada de Utrera era de 5. Fui a Big Fezensac en el 83 y Manolo Chopera tuvo que meter un remiendo para completar la corrida. Por eso luego compré lo de Paco Camino. Desde hace 18-20 años está todo mezclado, Santa Coloma y Albaserrada. Santa Coloma me salió muy pequeño, por los libros sé la procedencia, pero ya lo tengo junto. Voy más a lo de Albaserrada, para ir a las plazas de primera, aunque lo de Santa Coloma sale muy bravo. Una pasión atípica, ya que todos los nuevos ganaderos compraban por aquel entonces camiones enteros con vacas de Domecq. Él prefiere un encaste famoso por su dificultad, un toro del gusto de la afición, encastado y duro. A veces más allá de lo razonable, pero en ocasiones también excelente. Y afortunadamente, muy a menudo, los rudos toros de Escolar han permitido a varios toreros crear faenas bellas, y sobre todo repletas de verdad. No se arrepiente de haber tomado esta osada apuesta, muy al contrario, y su lema sigue siendo el mismo. No busco lo bello, sino la verdad. Si lo bello viene también, pues que venga. Este año ha sido un gran año para José Escolar. 10 hermosos bureles han partido de lanzadita camino a las ventas. Los escolares se dejan querer en este fortín por su reivindicación del auténtico toro de Lidia. La tarde del 31 de mayo presenciamos una verdadera corrida de toros. Volvió el toro a San Isidro, y con el toro la casta, la emoción, la incertidumbre, la ausencia de aburrimiento y todos esos componentes de la fiesta que tampoco pudimos paladear tantas tardes en San Isidro y creímos perdidos. Volvió el toro, y eso es el toro de Madrid, contrapío, serio, desde la punta del pitón hasta la penca del rabo, musculado y sin dejar de ser fiel al fenotipo que su procedencia demanda. Y no eran mastodontes, ni iban con excesiva romana, ni tampoco eran exageradísimos de cara, para que luego digan que en Madrid gusta el toro de no menos de 600 kilos y con leña para pasar 20 o 30 inviernos. Tarde de emociones, de reencuentro con la verdad del toro, de sensaciones ante un Gómez del Pilar que dio la cara y toreó y lidió bien de verdad, de un grandioso tercio de banderillas protagonizado por Ángel Otero y de reconciliaciones con la fiesta. Por su parte, la tarde del 18 de septiembre pasará eternamente al recuerdo de todos los que allí estuvimos presentes. Saltó el cuarto del festejo, un señor toro, un cárdeno que clareaba de José Escolar. Desde que vio la luz en los pagos, abulenses de Valdetétar atendía el nombre de camionero. Bajo, aleonado, bien colocado defensas. La única tacha para estamparlo en un cuadro es que el borlón de la cola escaseaba. La lidia fue todo a pedir de boca, se dejó capear de salida. El del castoraño lo cogió delanterito los dos envites, sin cebarse. Luego los de los palitroques montaron un lío como no podía ser de otro modo, tratándose de Iván García y Fernando Sánchez. Sonaron los clarines para el tercio de muerte, y ¿qué podemos decir? Aquello fue como entrar en otra dimensión. Robleño compuso una faena con argumento, el de la pureza, escrupulosamente medida en su metraje, manteniendo la intensidad de su toreo y la emoción de los que tuvieron la suerte de vivirlo a flor de piel, de principio a fin. Todavía estamos recuperándonos. La huella que dejó aquella efímera obra, a buen seguro que se le imperecerá en la memoria de los aficionados. Ha pasado un siglo de tradición familiar y más de 4 décadas desde que nuestro invitado se hiciera ganadero sobre tan encastada materia prima. Esa ardiente y afiliada genética saltillada con lo que ha llevado hasta lo más alto la secular costumbre ganadera de su familia. Desde su abuelo Atanasio, que ya traía el ganado para los festejos de Fuenlabrada y alrededores de Madrid a primeros del siglo XX, a sus propios netos, que ahora se manejan a caballo entre toros y encinas bajo la Sierra de Gredos, y entre medias la piedra angular que supuso su padre, el popular tío Pichorronco, para traspasar su pasión al propio Pepe y a sus 3 hermanos, todos ganaderos. Si tuviéramos la suerte de tener entre nosotros a don Luis Fernández Salcedo, gran aficionado, descendiente directo de los Martínez de Colmenar y posiblemente el que mejor ha escrito sobre el toro en el campo, y tuviera que empezar a escribir su fantástico libro, 13 ganaderos románticos, es muy posible que pensara en José Escolar para dedicarle uno de los capítulos de tan exquisita obra. Sin más dilación, y como es el ganadero a quien queremos y debemos escuchar, paso a ceder los trastos. Muchas gracias por su presencia y bienvenido a la Asociación del Toro de Madrid. Buenas noches a todos. Yo no lo he dicho del todo, yo creo que sabe más que yo, Y luego, además, lo bueno que tiene Guille, que se fija hasta en el rabo, O sea que, bien por todo, encantado de estar con vosotros, Sois los aficionados a los que yo me dedico mi vida ganadera a crear un toro para vosotros, para la afición.
y bueno, pues luchamos contra viento y marea totalmente, por la cosa de los toreros no lo quieren mucho, por circunstancias del encaste, y bueno, pues de tal manera estoy muy gustado, como vosotros nunca había visto un sitio tan lleno de gente como este en una taurina. Aquí he venido en algunas ocasiones ya hace tiempo y bueno, pues sí que había gente, pero no tan lleno como hoy, imposible. Es verdad que se ha puesto cartel de billetes y encantado de estar con vosotros. Preguntadme lo que os parezca mejor. Yo, si queréis, sí que voy a hacerle pues todo lo bien que lo ha descrito toda la historia de la ganadería, incluso de la de mi abuelo Pichorronco, que no era mi padre, el primer Pichorronco era mi abuelo, Atanasio, que lidiaba por los pueblos de la provincia de Madrid, el pueblito de Toledo y toda la zona de Ávila y demás, y llevaban muchos toros, muchas capeas, lo que se tiraba entonces más o menos. Luego ya, pues claro, vino mi padre, se hizo con un hierro de la Asociación de Toros de Lidia, y luego mi hermano y yo, pues ya fuimos en ganadería, cogimos de la Unión de Criadores de Toros de Lidia, y entre ellas la mía, que como tú lo has descrito todo, pues la empecé con el año 81, porque yo, el encaste que más me ilusionaba era este de encaste Santa Coloma Albacerrada, y hasta que no conseguí que por una circunstancia de un amigo mío que has citado tú, Felino Fernández, un agricultor de Móstoles, que se hizo con ellos por circunstancias de la muerte que para descanso de Leopoldo Picazo y demás, pues todo aquello vino a parar a mí, y bueno, y con mucho gusto, y ya con 41 años con la ganadería, y muy ilusionado todavía con ella, a pesar de los inconvenientes que lo tenemos. No solo tenemos ya solo con los políticos, con la fiesta y con los antitaurinos, pero también en poder de muchas aficiones que se van yendo y vamos quedando los menos posibles. Entre ellos, todos los que hay aquí, que yo creo que sí que soy buenos aficionados y soy del parecer como hay que ver la fiesta, como yo la veo, y bueno, pues encantado de estar con vosotros, ¿no? Nada más. Bueno, pues ahora es el turno de todos ustedes. El que quiere intervenir, que levante la mano. Ya hay algún nombre, pero antes de hablar de Madrid y demás, sí me gustaría pues que nos dijera un poco de los orígenes de su ganadería. Como bien ha dicho Carlos, formó con reses de Albacerrada de Victorino y con reses de Santa Coloma de Camino. Me gustaría saber lo que aportó cada rama a la ganadería, y si es cierto que lo tiene ya todo mezclado o queda todavía algo por separado. Bueno, pues no, porque ya te digo que por el tipo hay algunas veces que sí que sale el encaste, el Buen Día, que era pequeño, era más bonito, entonces era dedicado a las figuras, y lo hicieron una vez cuando el Santa Coloma lidiaba en las plazas de primera. Pero luego ya el poder de Buen Día fue cediendo algo a las figuras, y entonces lo rebajó de tamaño, de pitones, lo hizo más bonito y más fácil para las figuras. Entonces se quedó un toro mucho más pequeño. Yo cuando cogí la ganadería, es verdad que solo podía lidiar festivales y noviadas como muchos con picadores. Tenían los Albacerrada, que era lo fuerte, lo serio, y entonces pues bueno, era muy diferente en el tamaño y en la morfología. Luego ya en el sentido del encaste era poco más o menos, porque Santa Coloma era muy bravo. Yo me traje a través del picador era el mayoral de Cámara Pinar de Blasquez, Antonio Saavedra, el picador que llevaba 11 muchos años, y me echó las mejores vacas que había, y sobre todo las más viejas, y yo las retenté, vi qué comportamiento que era, cambié algunas notas, bueno, por el caballo, y que luego las retientas, que son diferentes los animales en vestir de una manera a otra, y entonces pues las retenté, me gustaron mucho, y bueno, pues las añadí a la Albacerrada. Lo tuve un poco tiempo, 8 o 10 años, pero cuando vi que solo podíamos ir, ya te digo, a festivales
ya novedades, empecé a mezclarlo con la basalada, que ya tenía tamaño, muchas hechuras, y siempre he mantenido el semental de la basalada. Y hoy ya está mezclado hace 12 años, están juntos. Yo solo por las notas ya puedo sacar más o menos de quiénes puede ser más sangre albasalada o más sangre Santa Coloma, pero vamos, los resultados son como son encastes parecidos, y bueno, en su tiempo fueron los mismos, que fueron de los dos hermanos, tanto Santa Coloma con Manuel Basalada como Manuel Hermanos, y lo llevaron juntos. Y el Manuel Basalada, por visto, según dicen los libros, se llevó lo de Saltillo, lo más saltillado, y lo de Santa Coloma se quedó con la Ibarra, que era, bueno, pues diferente, pero más o menos luego apareció todo lo que he hecho yo, más o menos, porque José Bueno, cuando lo cogió José Bueno también, lo tenía también junto con la Basalada de Santa Coloma, y entonces yo más o menos lo he hecho después de 50 años por circunstancias de la morfología, pero no porque el encaste sea igual, sea muy parecido, el toro de Santa Coloma es muy bravo, y en la Basalada pues es también bravo, es más exigente, más listo, y el otro quizá más encastado, Pero vamos, con los resultados que yo he mezclado, ya te digo que siempre echando los sementales de la Basalada, pues bueno, estamos aquí contra viento y marea, pero estamos. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar. El Rosco quería intervenir. Buenas noches, bienvenido aquí a nuestra asociación. Gracias. Que es un culto de aficionados, ya lo sabe usted de sobra. Y estamos muy agradecidos, pues por muchas cosas, una infinidad de cosas. En primer lugar, porque este año y algunos más, eche usted unos toros que no tenemos necesidad de trabajar. Me refiero contra el presidente, contra Lucía, que muchísimos ganaderos nos hacen trabajar y mucho, siempre haciendo caso omiso y siempre quedando en ridículo, porque luego me lo dicen a mí: ¿qué te sirve protestar? ¿Qué te sirve protestar? Si esto es como es que soy gilipollas. Esta es la contestación y el agradecimiento que llevo de otros señores que escuchan. Bueno, pues dicho todo esto, ahora una pregunta. Bueno, dos. De los dos toros que más flojearon, dos, la pregunta es si son del mismo semental. Y luego ya nos cuenta usted la historia, qué familias, si tiene algún toro, el camionero dentro de la ganadería cercano, un hermano y todas esas cosas. Muchas gracias. Te escucho. Camionero tiene muchos hermanos y madres, ¿no? Y hermanas, ¿no? Es normal, porque una ganadería como la mía, que no es larga, que es corta más o menos, las familias están muy pronunciadas. Entonces, camionero tiene familia, pero vamos, he tenido muchos toros tan buenos como camioneros. Este año incluso en Arles había un toro que ha sido sensacional, le tocó a López Chávez, estuvo muy bien con el toro también, igual que el Robleño con camionero, pero también fue un toro sensacional. En Videfensán, el toro primero que le tocó también a López Chávez fue parecido a camionero. Como camioneros ha habido muchos. Pasa que, claro, que luego tiene que haber toreros que pongan, que tengan oficio, como fue Fernando Robleño ese día, y al toro le luciera. Hay veces que no se le ve a camionero por culpa de que el torero le hace guiño y no le sabe llevar, no le sabe torear, y entonces estamos los dos fastidiados, tanto el torero como el ganadero, como el toro, fastidiados por todos lados. Y camionero se dio cuenta de que Robleño como le embestía, y aprovechó y le hizo un gran faenón. La primera pregunta. La primera pregunta, pues bueno, pues... Son hermanos esos dos toros que a mí me pareció... son casi hermanos de todo, de padre, también sí. Pero bueno, las madres son diferentes, aquí no sirven narices. Entonces una de una madre y otra de otra. Camionero le íbamos a traer a concurso. Lo que pasa es que de los 3 toros que teníamos preparados, uno manoseó un poquito unos días antes y no nos atrevimos a echarle por si los veterinarios no le echaban para atrás. Y entonces tuvimos que echar mano a camionero. Pero bueno, el de concurso también fue un tío fuerte
y un poco complicado, un poco difícil, pero como tiene que ser el toro para mi gusto, y bueno, no tan fácil como camionero para luego para Lidia, y embestir como repetía, por lo digo por el suelo, repitiendo y desplazándose y queriendo siempre en todos los tercios embestir con fijeza y con mucha movilidad. Muchas gracias. A ti, hombre. Ya que ha empezado Rosco hablando de Madrid, me gustaría que nos comentaras un poco, hicieras un poco balance, que seguramente lo recuerdes mejor que nosotros, de la corrida de la Feria de San Isidro, que no se ha mencionado aquí de los toreros, pero que Gómez del Pilar estuvo sensacional y yo creo que estaba encima de la plaza entregada con él. Fue mala suerte de que le cogiera el toro, pero podría haber tenido un triunfo, yo creo que importante. Me gustaría que nos comentaras un poco esa corrida. En la corrida hubo de todo, ¿eh? Hubo un primer toro bravo, un poquito fuera del encaste, un poquito flojo, no fue muy duro y le toreó muy bien, también sacó, lo que pasa es que no le mató y no le apretó bastante. Y luego hubo un segundo toro que fue para mí el de la corrida, segundo toro con un número 39 que le tocó a Alberto Alameda, fue un toro bravísimo en el campo, en el caballo. Luego también la muleta embistió mucho, con mucha fiereza, muy encastado. Y luego salió el toro de la oreja de Gómez Pilar, 55, que era un toro muy bravo en todos los terrenos y además muy exigente porque no dejaba de embestir y quería por todos los sitios coger a lo que fuera. Si era la muleta, se la ponían, embestía la muleta como lo hacía muchas veces y por eso triunfó Gómez Pilar. Pero si se le ponía por delante algo también embestía y se le quería comer. Fue un toro muy bravo y muy exigente. Luego hubo un toro, el 39, que también fue un toro muy serio, de los más serios que he traído yo a Madrid. O sea que hablamos de que la corrida de San Isidro ha sido este año de las corridas más fuertes y más serias que he traído yo a Madrid en mi vida. ¿Por qué? Porque bueno, se contaron dos camadas, con la pandemia teníamos toros de sobra y había que en Madrid con mucha fuerza, estaba la Pamplona también, que había que llevar un toro muy serio, un toro muy fuerte, pero a Madrid trajimos el toro más importante y más serio. Entonces, ese toro será el más serio que he traído yo a la Plaza de Madrid. Luego salió un toro 70, muy bravo en el caballo, muy exigente también para el torero, también se dejaba torear, pero bueno, no le entendió mucho el torero y se pasó desapercibido, pero a mí ese toro me gustó mucho también. Y luego el último fue el que le cogió la Puerta Gallola a Gómez Pilar, un número 62, era el toro más fuerte de todos, el toro más serio, y no solo serio en el comportamiento, sino serio en la morfología. Era un tío de arriba abajo, muy engalgado, un toro muy complicado, muy encastado, pero lo dijo desde el primer momento que salió, pero se dio cuenta que había alguien allí que quería cogerle por todos los sitios y así le pasó a Gómez del Pilar, que el pobre tuvo que ir a la enfermería. Bueno, pues la corrida pues a mí me gustó mucho, entiendo dentro de lo mío, bueno, a vosotros quizá también, porque salimos encastadas y dura y muy seria. Sobre todo ya te digo que vendré con más corridas, he venido con muchas, pero tan seria como la que traje San Isidro este año, quizá no pueda hacerla. Vale, pues continuamos. Julián. Primero agradecerle que siga manteniéndose en caste y siga teniendo esa bravura, esa ganadería, que para el aficionado es quizá lo que nos queda. Segundo, que esté orgulloso de que sus corridas se las mate Gómez del Pilar y Fernando Robleño, que estoy orgulloso de ello, que se lo merecen. Y lo que le quiero decir es cómo tiene la camada para este año, cómo tiene la camada y cuántas corridas tiene previstas Lidiar en Madrid este año. Por lo menos que nos dé un poco de ilusión a la afición. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por lo que me dices, sobre todo los toreros. Sí que es verdad que hay todavía media docena de toreros que están activos y que saben torear y que se juegan la vida con mis toros y no les importa y además triunfan con ellos.
Como el Pilar el año pasado en mi defensa salieron hombros con un toro mío, le di la vuelta a rueda al toro, pero estuvo sensacional. Este año en Madrid también ha expuesto mucho y si no es por el accidente que tuvo el hombre con la cogida, quizá hubiera salido el nombre también. Robleño, vamos a hablar de Robleño, pues lo mío es el torero casi de la casa, porque es el que más toros ha toreado de mi ganadería y con el que más ha triunfado. Me estoy acordando todavía de los 6 toros que me pidió, el único torero que me ha pedido 6 toros para torear en Ceré, en Francia, una afición muy exigente, muy dura, y salió el hombro y bueno, me sacaron a mí también con él, pero fue sensacional. De lo demás, pues, ¿de qué decirte? No tengo la probabilidad de que tener 2 camadas como tenía el año pasado de la pandemia, que teníamos 2 camadas enteras, porque habíamos lidiado algunos, pero no con fuerza, no habíamos podido salir todavía de la crisis del toro. Ahora ya estoy más regulado en la camada, ya estoy como antiguamente, con 5 o 6 correas de toros que tengo, no como el año pasado que tenía 12 o 14. Entonces sí podía escoger más para Madrid. Este año también tengo preparado algo para Madrid, ya se han interesado, a San Isidro, y vendremos una vez. No me comprometas con 2 porque luego lo mismo no sale como que hiciéramos todos, porque ya es más complicado. Me ha llamado también Pamplona, entonces también hay que acudir porque llevo 7 años con ellos y me tratan muy bien y es buena la afición también. Y bueno, pues Aceres ya está comprometida, así está cogida ya a Francia. Y bueno, pues a seguir la marcha, a ver si lo quitamos del medio, porque hemos pasado 2 o 3 años fastidiados, un trato que nada más que echarle comer y sin poder lidiar, sin poder coger nada, ha sido duro, pero ya lo hemos superado y creemos que este año ya lo tengamos más regulado. 2 no me comprometo a traer, pero una, si Dios quiere, sí podemos traer una buena. Enhorabuena y muchas gracias. A ti, hombre, muchas gracias a ti. Queremos que, evidentemente, como bien ha dicho Julián, que venga a Madrid en la Feria de San Isidro, es que totalmente se lo merece. Y luego desde esta asociación llevamos muchos años reivindicando y que queríamos una corrida concurso de ganaderías, lo llevamos diciendo muchos años, ahora con el nuevo pliego se va a hacer incluso de novilladas también concurso, pero luego a la hora de la verdad ningún aficionado salimos satisfecho de la corrida concurso de ganaderías. Cuando no es una cosa, es otra, pero nunca vemos algo. No sabemos cuál es el motivo, pero la verdad es que no vemos una corrida concurso que nos guste. Bueno, pues es verdad, es muy difícil lo de los concursos. Yo hubiera sido muy bonito que hubiéramos ganado el concurso con el camionero, de todas maneras, pero por circunstancias no pudo ser. Madrid exige mucho, yo no me atreví a echarle el toro que venía manoseando un poco porque ya a final de temporada ya están las cosas lidiadas, y lo más importante lo tienes ya escogido, incluso lidiado. Entonces ya al final de temporada es muy complicado hacer concursos porque no salen bien. Al principio pues sí que tienes toros para poder elegir y sobre todo complicado también Madrid. En Madrid ya no sirve traer un toro concurso y decir, voy a llevar un toro con mucha nota, pues sí que lo tienes, ¿no? Luego te equivocas porque el ganadero no acertamos nunca, pero por regular quieres traer un toro con nota, pues cuando tienes camada y tienes toros, pero ya al final de temporada es muy difícil, entonces es muy difícil el concurso. A pesar de que luego la afición de Madrid es un toro muy serio y no puedes traer el toro que tú tienes bonito en la camada para poder venir al concurso. Tienes que traer un toro que se preste a la Plaza de Madrid y ahí no está el toro del concurso. Por eso los concursos en Madrid es muy complicado. Bueno, yo quería saber cuál es el toro más fiero que ha lidiado en Madrid, el toro más completo. Tartanero. ¿El más completo? Bueno, pues quizás haya sido este. Bueno, pienso que el toro más complicado y más encastado que he lidiado ha sido Tartanero. Me dieron muchos premios por él, los aficionados de verdad
me dieron premios por todos los sitios, de pueblos, de provincias, de tal, porque fue un toro muy exigente, muy encantado, al caballo y para todo embestía con muy encantado. Y luego, pues bueno, pues ya que vamos a hablar del último, pues vamos a quedarnos con Camionero, ¿no? De que presumir con el toro que ha sido, que ha podido ser un toro muy importante, pues si le cortan las dos orejas, que se lo merecía Robleño, pues hubiera sido muy sonado. Ha sido sonado así, pero hubiera sido con las dos orejas hubiera sido más importante. Y quería saber si usted es partidario de llevar los toros al batán. Bueno, pues te cuento, cuando yo era como mi nieto Guillermo y venía con mi padre al batán, me hacía mucha ilusión ver los toros en el batán. Y bueno, pues disfrutaba. Y yo decía, cuando fuera ganadero, poder venir aquí, ¿cómo presumiría yo con una corrida en el batán? Bueno, pues llegó el momento y todo llega, y sí que estuve alrededor de 10 años en el batán, salí alto del batán. Al principio me hacía mucha ilusión venir, pero cuando ya pasaron los años ya vi que no era lo mejor para la ganadería, porque bueno, había que embarcar 2 veces, en el batán se tiraban 7 o 8 días, mal comiendo, pegándose con nada, y había que embarcar 2 veces, estar en el batán, en casa, en la finca, y luego había que embarcar otra vez para ir a la plaza en el batán. Todo un toro tan fuerte como el de Madrid, con tanto embarque y tanto tal, no es lo mejor. Que hay que venir porque no te va a la afición y a mí me gusta venir, pues sí, pero como ganadero prefiero no venir. Bueno, vamos a continuar. El toro tartanero del que he hablado, como he dicho, ese le dimos el premio a la Asociación El Toro de Madrid, que fue lidiado en San Isidro del 2011 por el diestro Rafaelillo, que muchos recordaremos. Continuamos, Miguel Requis. Buenas noches, ganadero. Muchas gracias por estar aquí, por emocionarnos con sus toros. Yo no pude ver Camionero, pero sí me emocioné mucho en la corrida de San Isidro con el toro de Gómez del Pilar. Lo de Gómez del Pilar fue para mí de lo más emocionante que se ha visto, lo más verdadero que vi en toda la feria de las corridas pesadas. Yo he disfrutado de su ganadería hace ya unos cuantos años en Guadarrama, en la Plaza Antigua, cuando iba con las novilladas, no he vuelto a ir. Fue creo que eran los inicios cuando realmente yo empecé a conocer a ustedes, inclusive aquellas tertulias en el Piquío, no sé si se acordará usted, pero que sí. Bien, al margen de emocionarnos y de haber salido tan satisfecho de la corrida de las ventas, yo ahora fui con mucha ilusión a ver su novillada de Arganda. Y tengo que reconocer que salí un poco con más sabor de boca. No vi los escolares que yo quería ver. En comportamiento, no sé si por el ruedo, por la lidia, no sé. ¿Qué opinión me da usted o nos da usted al respecto y demás? O si eran novillos que eran de padres a prueba, sementales a prueba, alguna explicación tenía. Yo no vi el escolar que había visto en la Feria de San Isidro. Muchas gracias. Hombre, mucho menos. Es muy difícil. Es que es muy difícil una novillada de una corrida de toros. La corrida de toros no tiene explicación. Es diferente y más en Madrid. Es que la corrida de Madrid ha sido una corrida muy seria, muy cantada y muy seria, sobre todo con mucha presentación. Entonces el novillo te le quita porque no te vale lo primero para toro. Estás investigando los sementales y bueno, pues sacas conclusiones. A mí las novilladas no me disgustó. Hubo algún novillo muy bravo. Un novillo cuando tira esos caballos, que lo mismo le ponen para los novillos que para los toros, como tiró el segundo, le tiró ahí y luego embistió. Los toreros estuvieron regular con ellos, pero bien, triunfaron también con ellos. A mí no me disgustó, porque ya te digo, apretó. Un novillo que se rompía las tablas, rompía todo lo que hiciera falta, y luego un quinto también apretando un disparate. Y estuvo muy bien, se seña a un novillo muy encastado y le cortó una oreja y expuso bastante. Y a mí no me disgustó la Arganda. Me acuerdo cuando iba a Guadarrama, yo solo lidié una novillada o dos. El año pasado, como tenía los atrasos, pude lidiar 2 novilladas. Pero yo solo lidio una novillada por lo regular. Y entonces iba
fui durante 2 o 3 años a Guadarrama, y buena, llevaban unas novilladas muy fuertes, siempre que no me servían para toros, pero fuertes. A ti, ¿no? Eduardo Coca. Bueno, don José, buenas tardes, muchas gracias. Lo primero que quiero hacer es felicitar a Carlos por la presentación que ha hecho de su ganadería. La he guardado, Bueno, además, es que es la segunda vez que le veo hacer una presentación brillante. Si no recuerdo mal, la de Justo Hernández, ¿no? Fue la que presentaste. Y fue también otra cosa, pero vamos, fenomenal. Enhorabuena, Carlos. De fondo y forma. Yo le quiero preguntar, bueno, hay quien dice que los toros más bellos de España son los Pablo Romeros. Yo sostengo que los más bellos son los de Escolar. Muchas gracias. Hay quien dice también que los toros más largos de España son los Miuras. Es más, algunos han llegado a la osadía de decir que tenían una vértebra más. Y yo digo, los más largos son los de Escolar. Y encima además, esa morfología engalgada que tienen, para mí son los más bellos de la cabaña española, sus toros. Yo lo que le quiero preguntar es si usted considera que de los 3 ganaderos que tienen Albaserrada hoy, usted es el que mejor representa tanto la morfología física como el espíritu del encaste Albaserrada. Claro, preguntarle esto al ganadero, ¿qué va a decir él? No sé. Pero yo es que creo que es así. Porque mire, Victorino es que ya ha convertido la ganadería en una factoría, una fábrica de toros. Y a mí tampoco me gusta que se vaya acercando tanto al endulzamiento, tanto indulto y tanta historia. No me gusta, se lo digo de verdad. Y luego, Adolfo, pues es muy desigual. ¿Qué quiere que le diga? Lo mismo tiene unas corridas y unos toros que luego que la presentación baja, que el comportamiento también baja. Yo creo que es usted el que verdaderamente encarna la morfología y el espíritu auténtico de Albaserrada. ¿Usted qué piensa? Bueno, pues, oye, que muchas gracias por todo lo que estás alabando en mi ganadería, y te digo que bueno, que no pienso nada, no te puedo decir. Méteme con los compañeros. Oye, lo que sí te digo que con lo de Miura, con una vértebra más que dicen que tiene, puede ser. Pero vamos, el Miura tiene mucho más, lo de Miura tiene mucho más tamaño que lo mío. La Albaserrada tiene mucho más peso. Lo que pasa es que lo mío es muy encantado y se estira mucho en la plaza, Y dice, bueno, aquí estoy yo, y el que tiene 500 kilos parece que tiene 600. Pero es verdad que mi ganadería no tiene mucho peso exagerado. El de Miura sí lo tiene, Y bueno, pues de los otros encastes, ¿por qué que te diga? O de los compañeros no te voy a decir nada, porque son amigos, son compañeros, y ellos, al fin y al cabo, la Albaserrada ha sido los que lo han aguantado, y después del padre que en paz descanse, pues lo siguen y lo seguimos los tres, cada uno de su manera. Yo quizás soy el que menos me preocupa la economía del toro, y entonces defiendo más el encaste, más lo duro, o más lo complicado, o más lo encastado, pero vamos, que cada uno lo hacemos, somos buenos ganaderos también, y son buenos aficionados. Muy bien. Hablando también de otras ganaderías, háblenos también un poco de lo que habla con su mujer y demás, de la ganadería de su cuñado, que en paz descanse, de la ganadería de Domingo Hernández. Una sobremesa entre ganaderos. Sí que hablaba que había hecho una tertulia con mi sobrino, Justo Hernández, ¿no? Bueno, pues, ¿qué te voy a decir? Cada uno tiene su forma de verlo. Ellos apostaron por los Domés, los va bien porque los va extraordinariamente, lo ven de esa manera, yo lo veo de otra, y bueno, pues ellos están en todo lo alto, no cabe duda, con la ganadería, con las figuras, se lo quitan de las manos, lo han dado con el encaste, y hoy pues hoy serán de lo que más se pide a las figuras. Yo estoy encantado de tener una familia
ganaderas que están en todo lo más alto y bueno, pues es diferente totalmente en lo suyo con lo mío. Lo miramos de otra manera. Ellos se fijan mucho en que se los piden los toreros. Yo soy al revés. Yo lo que pido es que me lo pida la afición. Y bueno, pues en eso contradecimos, pero por lo demás ellos están encantados con lo suyo y yo con lo mío. Bueno, ante todo he de agradecer un año más, ¿no?, a la Asociación El Toro de Madrid la puesta en marcha de estos coloquios. Es un trabajo enorme, ¿no?, organizar unas cuantas sesiones, 4 o 5 sesiones ahora, otras 4 o 5 luego en febrero, y por supuesto pues quiero hacer este reconocimiento en primer lugar. Y también al ganadero, yo creo que ha habido algo en la presentación que es cierto, ¿no?, y no es un elogio. Si se hiciera hoy un libro de 10, 15 ganaderos románticos, sin duda en uno estaría usted, sin ningún género de dudas, puede estar seguro. Y la pregunta va directa al ganadero, que tiene que ver con precisamente las dificultades a que se encuentran los ganaderos como usted, en estos años. Han sido unos años extraños. El año 2020 fue un año atípico, fue el año de la pandemia, con la temporada prácticamente paralizada. El año pasado, el año 2021, fue también un año de cierta recuperación. Y este año, que ya ha sido un año de más normalidad en cuanto al número de festejos, las ganaderías se han visto afectadas por las turbulencias asociadas a los acontecimientos mundiales, ¿no? En concreto, el incremento muy sustancial de los costes de explotación, sobre todo los que tienen que ver, por ejemplo, con los piensos y la alimentación del ganado. No sé de qué manera ha repercutido esto en una ganadería como la suya, si de alguna manera pues quizá ha variado el modo de alimentación, los criterios de alimentación, o sencillamente ha asumido el coste y a partir de ahí ha seguido funcionando. No sé si ha habido alguna repercusión o no, y me gustaría que hablara sobre esto. Muchísimas gracias y enhorabuena. Bueno, pues muy complicado ha sido los 2 años que hemos mantenido con las circunstancias de la pandemia, porque ha habido que sobrevivir a 2 camadas enteras de ganado, no solo ya del toro, sino de los herales, los uteros, todo repercutía y claro, llenaban la finca de toros. La alimentación, pues había que seguirla. Yo, por ejemplo, que a Dios podía, pues aguantaba el tirón, Y bueno, tengo una finca de cereales en Toledo que no me hacía falta depender mucho de comprar para pienso. Tengo el molino propio, hago mis propios piensos y no lo he acusado mucho porque la temporada ha sido tan larga después de tener 2 camadas enteras en casa, pues era. Y luego con la seriedad del toro, que ya no tenía cercano donde acoplarlos porque se pegan mucho. Son muy serios, un año más era imposible mantenerlos y gracias que el año pasado, el anterior ya se reguló algo y bueno, pudimos hacerlo, ya el año pasado fue muy satisfactorio. Yo me quité casi todas las camadas que tenía, enteras, las 2 casi, enteras, porque anteriormente había lidiado solo 2 corridas de toros y 2 novilladas y luego ya este año ya sí me he quitado de encima todo. Y bueno, ya me he quedado tranquilo, Ya te digo que con las camadas normales ya estoy tranquilo, a pesar de que las dificultades han sido porque los precios han subido mucho, las dificultades son difíciles para los ganaderos y sobre todo para el que tiene que vivir de él, es problemático, No, yo creo que no. Bueno, no sé si. Gracias. Bueno, buenas noches. Yo no sé si se oye, ¿no? Buenas noches, don José Escolar. Pepe Escolar, si me permites, porque somos amigos desde hace mucho tiempo y sabes que soy una incondicional de tu ganadería y de tu forma de ver los toros, ¿no? Y de ver la fiesta. Varias cosas. Primero, enhorabuena por la temporada en Madrid y en Francia, evidentemente. Tú has equilibrado tus camadas. Hay otros que amenazan que siguen con el equilibrio, no menciono quién, es un compañero de profesión,
pero don Ricardo Gallardo nos amenaza con seguir equilibrando camadas durante todo este año, muchísimo en Madrid. Esperemos que acabe pronto el equilibrio. Lo digo, ya es una crítica personal muy malévola, sabes que soy muy mala. Bueno, vamos a ver, yo tus toros los admiro, incluso a los toreros que se atreven con ellos les admiro mucho más. Simplemente salir andando ya es un triunfo, muchas tardes. Gómez del Pilar, Chaco, Lamelas, por supuesto, Fernando Robleño, por supuesto, pero sí quisiera saber que me comentaras, porque creo que es muy importante, hasta qué punto en tus toros, bueno, en todos, pero sobre todo en los tuyos, los Albaserrada, los Santa Coloma, la importancia de la lidia que se les da a lo largo de la tarde, la lidia del toro, porque no cabe duda que esos banderilleros que ha comentado tanto Carlos como Roberto, Iván, Fernando Robleño, Otero, son grandes toreros de plata, porque son grandes toreros de plata, se imponen a esa bravura y a esa hacerles bien las cosas. ¿Hasta qué punto crees tú que en Madrid una buena lidia les ha hecho llegar a un buen comportamiento? Evidentemente los Santa Coloma son muy listos, los Albaserradas también, aprenden mucho. Entonces sí me gustaría que me comentaras hasta qué punto eso beneficia a tus toros especialmente. Y también, ¿qué sensación tiene un ganadero cuando está sobre todo primando la afición al dinero a la hora de la selección de tu ganado? Porque evidentemente esto es un negocio, nadie lo va a negar, pero hay que ver que hay muchos ganaderos que por encima de todo está el que se los toree determinadas figuras. Evidentemente tus toros no los quieren determinadas figuras, como tú sabes muy bien, lo cual para ti quizás sea, o para nosotros los aficionados, más un mérito que un demérito, pero sí me gustaría que con qué sensación y con qué sabor de boca acabas la temporada cuando dices, bueno, he lidiado estos toros, me los han toreado este tipo de toreros dignísimos, grandes torerazos. En cambio, pues hay un núcleo duro del escalafón que no los quieren. ¿Qué sensación te queda? Y por cierto, por último, es que no estoy segura, ¿pones fundas a tus toros? Sí. Vale. Si empezamos con lo último, con las fundas para que defendemos un poco, a ver, no sé, el otro día estuvieron los aficionados que querían llevarse una corrida de toros, aficionados de los buenos, bueno, lo voy a decir, sí, los tres puyazos, sí. Y los estuve enseñando por qué motivo se ponen fundas. Lo enseñé cómo están las encinas de rajada, todo el corcho rajado de los pitones de los toros, algunas las secan. Desde que pongo fundas ya no pasa eso, porque ya no, los toros no se deterioran los pitones. Yo pienso que cuando los dije a ellos, y bueno, no se atrevían a criticar lo de las fundas, no, pero cuando el toro sale más serio de toda la vida es ahora. Yo creo que son los toreros los que los podían meterse con las fundas, no la afición, porque la afición es cuando el utrero le empezamos a cuidar suficiente para hacerle importante para poderle lidiar y que los vendedores y las empresas lo vean ya en condiciones para poderse lidiar, le empezamos a cuidar mucho. El toro tiene unos lugarillos en el pitón que por lo regular se le deteriora continuamente, sea en la arena, sea en las encinas, sea en las paredes, siempre está restregándose. Ese toro ahora no pasa eso, porque con la funda se la da en una tuerca que le ponemos y se desgasta la tuerca de hierro. Fíjate cómo se dirá que se destaca la tuerca de hierro durante 6 o 7 meses que está con ella nada más. Y en cambio, pues ya no se mata con los demás tampoco y sale íntegro totalmente cuando más serio sale de toda la vida por causa de la funda. Bueno, por lo otro de los toreros, pues, ¿qué te voy a decir? Lo sabemos de sobra, ¿no? De que yo mientras haya 6 o 8 toreros que se atrevan a torear los toros míos, pues encantado, y podemos mantener este encarte. El día que no los tengamos y dependamos de la figura, eso es así como lo vamos a tener difícil, pero sigue habiéndolo. Yo empecé con los tiempos de Ruiz Miguel, de los campuzanos y demás, los había, y ahora los sigue habiendo también. Son toros muy valientes, que se juegan la vida de verdad con lo nuestro. Es una pena que estén poco toreados, que el toro también lo acusa mucho. Y bueno, y luego con respecto a lo que decías de que cómo se lidia el toro a la reservada,
pues yo sufro mucho en la lidia, mucho, porque veo que los toreros no lidian para ver el comportamiento, cómo hay que lidiarle al toro, lidian como si fuera un toro normal, y la basarada es muy complicado, hay que hacer las cosas perfectamente, y bueno, y entonces es difícil de que el torero se ajuste. Yo incluso en las tientas, con las hembras, con las heralas, simplemente que tiento heralas, ya lo critico, allí puedo decirlo, en la plaza no, pero lo critico a los toreros, cómo tienen que torearlas para que embistan y para que no los cojan y no se cuelen, no tal. Y es de verdad que no dan con ellos porque no se fijan en el encaste que hay. Yo tengo a mi yerno, que es Fundi, que torea siempre en las tiendas, los dice más o menos cómo tienen que ser, y él dicen, y lo dicen todos, que es distinto los encastes nuestros, que son muy complicados y son diferentes a los demás, que hay que estar muy fijos, muy pendientes y hacer las cosas a favor de ellas y a favor de los toros, nunca hacer lo que uno quiere, sino ponerse a favor de ellos. Y entonces embisten, porque no veas lo dóciles que son cuando lo hacen las cosas bien. Cuando las cosas bien, embisten y hacen de triunfar a los toreros. Mira, Fernando Robleño es el ejemplo. Y algunos más, Sí, no, pero digo la faena del 18. Que me han indultado toros. Claro. Pasa que ha sido en donde más ha sonado, ha sido camionero, porque se ha ido al Madrid. Yo no he tenido la suerte de que viniera un toro, pero me han indultado a varios. Me han indultado 2 toros en las temporadas anteriores. Fernando Robleño en San Pedro hace 3 años también. Bueno, pues toreros que en Cabo y Fuenlabrada me indultó. No era el Madrid, que es donde ha salido camionero y es donde se ha lucido, y yo me alegro porque lo habéis visto la mayoría de vosotros, pero si hay toros bravos en mi ganadería y que hacen de triunfar a los toreros también. Gracias, ganadero. Pablo Alcocer. A Pablo. ¿Se escucha? ¿Sí, no? ¿Se me escucha desde ahí adelante o no? Vale, lo primero decirle que muchísimas gracias por la comparecencia aquí en la Asociación del Toro de Madrid. Como puede ver, estamos todos pendientes de su comparecencia y de sus palabras. Y lo segundo, preguntarle, bueno, lo primero, antes de nada, decirle que yo conocí su ganadería, no tenía ni idea, siendo franco. Yo de pequeño conocí a Miura, Victorino, las más famosas por aquel entonces, pero me hice fan suyo desde que vi su corrida, San Isidro 2011. Esa corrida me enamoró. Estaba en el cartel Rafaelillo, Alberto Aguilar, y el segundo no me acuerdo quién era ahora mismo, pero me acuerdo perfectamente de esa corrida y desde ese día dije, Escolar marcado en el calendario. La pregunta al grano es un poco, ahora que los últimos años ha ido yendo a Pamplona, Ceret, Madrid, plazas de primera, que todas exigen una presentación muy seria, ¿cuál diría que es el criterio fundamental que usted tiene para apartar las corridas? Por ejemplo, lo que diferencia usted entre Pamplona y Madrid, lo fundamental. Muchas gracias. Bueno, pues sí lo pone difícil, porque el toro de Pamplona y el toro de Madrid es muy parecido. Pasa que yo selecciono, yo no dejo que entren, lo pueden decir aquí algunos que han estado a ver alguna corrida, que entren a ver la camada nadie, ni sea Pamplona o sea Madrid. Yo escojo los toros, los 7 o 8 toros que pienso que pueden ser, y bueno, y hasta ahora ha acertado, Entonces, bueno, es diferente el toro de Madrid. El toro de Madrid es más serio, más bien hecho, más de todo. El toro de Pamplona es más grandón, más pitones, y bueno, pues es diferente. Pero los dos sitios exigen un toro muy fuerte, es muy complicado. En una ganadería como la mía, poder sacar estas 2 corridas de toros, además de las de Francia, Ceret, Arles y demás, pero vamos, lo estoy consiguiendo, de momento lo estoy consiguiendo, más con el inconveniente de la pandemia, que hemos podido tener cámaras suficientes. A partir de ahora ya veremos a ver si podemos hacerlo, pero yo creo que sí, que lo voy a poder conseguir, porque yo siempre en los sementales dejo el toro más serio, el toro de más tamaño, el mejor hecho,
y estoy consiguiendo tamaño y hechura, y cara, Entonces sí, podré seguir yendo a plazas de primera, Vale, mira, la última rápida ya. La última rápida. ¿Se os escucha? La última rápida. ¿Qué le merece el toro en las calles? ¿Qué le parece el toro en las calles? El festejo popular. Gracias. Bueno, oye, que yo soy de un pueblo de calle, Yo soy de Fuenlabrada, la vida de encierro toda la vida, calle. Mi padre, que era el que se encargaba de llevar las fiestas a Fuenlabrada, llevaba los 4 o 5 toros más importantes que tenía en lo suyo dentro de la asociación, con 4 o 5 años, con 6 años a la capea. Y bueno, pues en el encierro que hacía Fuenlabrada a mí me ilusionaba mucho. Estaba deseandito de terminar de estudios para ir a acudir a la feria de Fuenlabrada solo por el encierro, porque había solo luego novilladas sin picadores, pero el encierro y las capeas eran muy importantes. Yo sigo gustándome y sigo atendiendo a los que me vienen con mucha afición de Castellón y de Valencia. Este año se ha salido algún toro también, con buenos resultados también, y me sigo dedicando a ellos y no los quiero dejar tampoco, porque tienen muy buena afición. No, oye, que no se torean, no se torearán, pero luego ellos exigen un toro muy serio también, un toro fuerte y un toro encantado. Enseguida te hablan de si se ha movido o no se ha movido, que si ha sido encantado o no, que si ha rematado, que si no, enseguida. No le ves deslidiarse por un torero, pero yo no quiero perderle esa afición porque además consumen una cantidad de toros extraordinaria, No sé si hablan de 3 o 4 mil toros en Castellón que se lidian, eso hay que observarlo también, Y pagando, bueno, pues bien. Bueno, al hablar de Pamplona, pues hay que cederle la palabra aquí a Antonio Purroy, que nos acompaña, que muchos de vosotros indudablemente le conoceréis. ¿Qué voy a decir de él? Ingeniero, profesor de la Universidad de Pamplona, ha escrito un montón de investigaciones, de libros de toros. Muchas gracias, Antonio, por estar aquí con nosotros. Me hizo mucha ilusión cuando me llamaste ayer que podías venir a la tertulia, y ahora que han hablado de Pamplona, no me queda otra que cederte los trastos y que nos comentes un poco de José Escolar. Sí, buenas tardes, muchas gracias, Roberto. Enhorabuena por mantener esta asociación, por este llenazo, por esta afición. Es que esto da gusto. Uno sale de aquí emocionado y dicen que los toros están en peligro la fiesta, pero ¿quién dice eso? Están locos, no lo van a conseguir nunca. Nunca lo van a conseguir, Entonces, bueno, pues Pamplona, ¿qué voy a decir de Pamplona? Claro, pues, yo creo que Pamplona, bueno, ganadero, enhorabuena, felicidades. Qué difícil es ser ganadero de Bravo, qué difícil es. Y es mucho más difícil ser un ganadero de Bravo bueno y auténtico. Y ser como usted es casi imposible, de verdad lo digo, y lo digo como lo siento, es complicadísimo. Y mantenerse, bueno, recuperar todo aquello, de alguna forma mantenerlo, es increíble, ¿no? Qué mérito más grande y qué importante para hacer que la gente vibre y se emocione, ¿no? Eso es importantísimo, ¿no? Hacer que la gente se vuelva loca en un tendido, ¿no? Como hacen ustedes, ¿no? Algunos, Bueno, Pamplona, bueno, yo soy un enamorado de Pamplona, lógicamente, ¿no? Y creo que, no sé si está usted de acuerdo conmigo, que es la feria, posiblemente sea la más exigente que existe. Para el toro, es tremendamente dura. Se empieza ya un año antes a señalar, a elegir de alguna forma, y durante ese año se cuidan de una manera espectacular los toros. Luego llega el momento de llevarlos a Pamplona, 7 días allá en los Corrales del Gas. Luego llega el encierrillo, luego llega el estar allá en el corral aquel, únicamente a la luz de la luna, esperando a que a las 8 de la mañana el cohete, ¿no? El encierro, que es muy duro para los toros, estoy convencido. Luego llega la plaza, cambio otra vez de corrales. Luego llega el apartado, también muy concurrido. Y luego el ruedo de la tarde, ese ruedo tan grande, ese follón, ese pánico que hay en todo el ruedo, hay un pánico terrible, hace que las cosas no se hacen a veces como hay que hacerlas. Y entonces eso, ¿qué feria hay más dura que esta? La prueba es que cuando algún ganadero debuta, por lo general fracasa.
¿Sí o no? Hay que tener suerte. Hay que tener suerte como tuve yo, claro. Sí, bueno, más que suerte, más que suerte. Entonces, entiendo que hay que tener una ganadería con tanta tradición, con tanta genética, con tan bien hecha y también cuidado del toro para poder pasar el mal trago primero, ¿no? Eso primero, que quería decir. Y luego me llama la atención, Roberto, llevamos aquí hablando un montón de tiempo y en ningún momento he oído hablar nadie ha hablado de la suerte de varas. ¿Qué pasa? ¿Que no hay suerte de varas ya o qué? Que no, aquí ninguno hablamos de la suerte de varas, con lo importante, la belleza que tiene esa suerte y lo necesaria que es para la fiesta. Primero para el ganadero, porque cuando se pica bien, hace que se aflore esa bravura que lleva dentro, que salga, y luego para el torero porque lo atempera al toro. Es fundamental. Y si se hace bien, no es cruenta, pero hay que hacerla bien. Y eso sí que nos tenemos que empeñar, porque claro, los animalistas nos atacan sobre todo por ahí, por suerte de varas. Y hay que hacerla bien, hay que defenderla, hay que cantarla y hay que enseñarla, porque es totalmente necesaria para la fiesta y para la lidia. Es que la lidia no se está haciendo bien, pero sobre todo en el caballo, es un desastre. A los toros yo soy ganadero y a mí me hacen eso, vamos, yo creo que me bajo abajo y empiezo a bofetadas. Según con qué. Vamos a ver, estoy exagerando. No hay derecho que un toro que se cuida y se cría como sea, y con la historia que ese toro tiene, que se haga luego eso. No hay derecho. No hay derecho. Bueno, que me alegro hablar contigo y que sea buen seguidor también mío. Pamplona es diferente, como tú dices, no cabe duda. Sobre todo se mira mucho la presencia del toro, es muy exigente. Es muy difícil que luego el toro, sobre todo los encantes nuestros, luego lleguen a la última por la tarde y todavía puedan seguir invirtiendo, porque se emplea mucho en el encierro. Ahí en los toros míos ha habido entre ocasiones que se han vuelto incluso en el encierro porque han querido coger demasiado a la gente y se han vuelto, han tenido que hacer el encierro solo. Y bueno, pues es complicado, pasa que Pamplona es muy importante para el ganadero porque vamos 7, no en Madrid 31 y en las demás ferias y tal, vamos 7. Yo tuve mucha suerte. Tú dices que es muy difícil que luego te repitan. Yo tuve mucha suerte porque el primer año me dieron el premio Garriquirri, el mejor toro de la feria, que le cortó Ureña 2 orejas. Y desde entonces me sigue repitiendo. Yo sufrí mucho cuando en ese mismo encierro se volvió un toro y hubo que llevarle en el camión a los corrales para poderle lidiar al día siguiente. Y bueno, digo, vaya lío que hemos traído aquí, la ganadería. Pero bueno, luego, por lo regular, por lo visto, ya visto y sacando opiniones y los ha gustado bastante que los toros medios se vuelvan, porque parece que es diferente, que no es ya solo monotomía de los 2 minutos que dura y ya se acabó todo el encierro, ¿no? Y bueno, pues ya digo que yo estoy muy contento porque me tratan bien y todo bien en Pamplona. Fenomenal, es la 7ª vez que ya se han interesado también. No está hecho porque los vendedores tienen que ver la corrida a ver qué les parece, pero ya también se han preocupado este año también que vaya a Pamplona, así que encantado de Pamplona también. ¿Y de la suerte de varas? Bueno, la suerte de varas que vamos a contar, es casi para enfadarse, ¿no? Nosotros criamos un toro para, más que ninguna cosa, para verle en el caballo. Entonces no le vemos últimamente, se le pica mal, los toreros, a los míos sobre todo, los pegan mucho, de más, no sé por los motivos, yo sí lo sé, pero no quiero decir aquí. Bueno, pues es una pena, que no se cuide la suerte de varas, porque si es verdad, si la suerte se cuidara y al toro no se le pegara tanto en el primer puyazo, sí que le podía exigir que fuera 3 veces. Hay veces que con uno es bastante, le quieren matar y ya es para que no ande, para que no invita. Y entonces, pues bueno, en eso hay mucho que aprender de los franceses. Los franceses en eso lo cuidan y no exigen a los picadores. En el momento ya el presidente de la corrida los avisa a los presidentes, a los picadores que
que tienen que cuidar la suerte de vara, que tienen incluso dan premios para que se luzcan y para que se comporten totalmente como tiene que ser la suerte de vara, y aquí cada vez peor, sobre todo Madrid todavía con esta afición como sois vosotros y demás, todavía se sigue un poco la suerte de vara, pero en los demás sitios dan un picotazo, el toro fuera y a lidiarle. Ni hay suerte de vara ni nada, que es lo más bonito que hay en la fiesta. La suerte de vara cuando un toro sale de lejos y que invite y el picador le pica lo suficiente bien para que luego al torero le invita y le ande cosas bien. Pero bueno, estamos así, eso es muy difícil de recuperar, porque cada vez se está perdiendo más y es una pena. ¿Y qué hacemos? A ver, ¿qué hacemos? No podemos, porque hoy son los toros los que mandan, las figuras sobre todo, y no miran mucho la suerte de vara, y claro, a ver qué hacemos, imposible. Sí, totalmente. Allí sí, allí se mira mucho la suerte de vara, y allí no permiten que las cosas se hagan mal. Continuamos, Rosco, querías volver. Vamos a ver. Apúntese usted un 10 cuando le he oído decir que la economía con sus compañeros, a usted, es lo de menos. Casi me lo creo de todo, Casi me lo creo porque a la vista está. Sus compañeros de Alba Serrada, la economía es lo primero. A ver si me oyen bien, los dos. A ver si me oyen bien esta noche. Así que, por lo tanto, apúntese un 10. Muchas gracias, hombre. En segundo lugar, también le he oído decir que retentó en una ocasión Victorino Martín aquí en este habitáculo de aficionados, dijo que él, 12 o 13 años, que retentaba vacas que él creía que habían sido buenas. Y la pregunta se la traslado a usted. ¿Usted retienta a los 12, 13 años las vacas? No resisto porque, bueno, pues no me hace falta, ya miro más bien los resultados de cada vaca. Ya no miro con que, a ver, hay que retentarla para ver qué es. Ya tengo los resultados, a partir de los 2 años la Arala la veo, la hija de ella, de Utrera también, y ya veo los resultados y en medio no. Atenté a aquello porque era una camada entera de los de Santa, de los Obedentía, que venían tentadas y quería yo ver más o menos mi criterio cómo eran, cómo vestían, y por eso lo hice, pero las que yo hago ya no me quita la idea, Ya pueden venir los toreros diciendo que ha sido difícil, que ha sido complicada, que no la deje, que mi criterio no le voy a quitar de encima ya, y con los años que tengo menos, O sea que... Posible. Cristina. Buenas tardes, don José. Vaya por delante mi admiración, cariño y respeto, porque me encanta el toro que usted ha escrito y porque uno de mis toreros no colgó el traje de oro por la plata porque indultó un toro suyo en Fresnedilla, que fue Octavo Chacón. Le quería preguntar por la corrida de Estaño de Vid, porque me sorprendieron los 3 matadores para muy mal, sobre todo López Chávez, porque en el cuarto hubo una psicosis en ese ruedo que yo no lo había visto nunca, y mira que soy muy asiduo a sus corridas. Estaba él toreando con la muleta, toda la cuadrilla dentro del ruedo, incluso Octavio Chacón estaba también metida en el ruedo. Quiero saber cómo lo vive usted como ganadero, porque a mí me llama mucho la atención. Y también quiero preguntarle, porque hubo un toro que le correspondió a Octavio Chacón, que no llegó a salir al ruedo, salió el sobrero, allí no dieron explicación ninguna, y yo llegué a pensar que incluso se había muerto ese toro en el chiquero, porque es que incluso cuando salimos de la corrida, me dijeron que le habían llegado a poner hasta la divisa. Quiero saber qué fue lo que pasó. Gracias. Bueno, igual que en Pamplona se vuelven en encierro, pues el encarte es así. Hay algunos que son complicados y este toro con divisa y todo, no hubo manera de sacarle. Le pegaban incluso con una eléctrica y no hubo manera de sacarle, y hubo que llevárselo otra vez a la finca. Luego le he liado en las calles porque ya no me parecía bien lidiarle pastorero, por si acaso me enseñaban más que el encarte que tiene todavía, y entonces no quise. Pero vamos, sobre la corrida de Vid, pues bueno, no ha sido la más, porque salió un toro muy complicado. Salió un toro muy bueno a López Chávez. El primero fue un toro muy serio, un toro de mucha presencia, muy encastado, y estuvo muy bien con él. Y luego le salió el segundo, que es muy complicado, y ahí donde
ya no hubo toreros ni nadie, imposible, todo el mundo corriendo y todo el mundo difícil. Y bueno, pues no me salen tantos como... Salen difíciles, ¿no? Pero ese toro fue demasiado complicado, fue muy encantado, quería coger a todo lo que se ponía por delante, lo mismo le daba muleta que hombres, que banderilleros, que caballos, que lo que sea, y sí pasamos un rato malo porque no cogiera algún torero y tuviéramos alguna desgracia, ¿eh? No cabe duda. Pero vamos, que sí que ha ido bien de pensar. Hay buena afición en Vía, ¿eh? Es que decimos muchas ganaderías. Hay mucha afición, sí. David. Hola, buenas noches, ganadero. Enhorabuena por su trayectoria. Yo le quería preguntar, hemos hablado mucho de la corrida del 2022 y de Camionero, pero creo que la gran tapada, su corrida gran tapada es la del 2019, que había mucho viento, fue una tarde con mucho viento. Entonces, que también lidió un toro sevillano, creo que recordar, que le tocó con el Pilar, fue un torazo. Me gustaría saber si es la corrida más completa que lidió usted en Madrid, a pesar del viento, que no la pudimos ver bien por el viento. Bueno, pues sí, que tuvieron bien los toreros, demasiado, porque no había un viento, ya era huracán, no era viento, y estuvieron bien. Tanto, no sé, Octavio Sacón, Robleño, yo creo, y Gómez del Pilar también, y estuvieron bien con la corrida. Hubo 2 o 3 toros bastante buenos, y hubo un toro muy bravo que le tenía como cinqueño, entonces era muy difícil lidiar cinqueño, porque ahora ya sí lo tenemos por culpa de la pandemia, pero en esas ocasiones no. Hubo un toro cinqueño muy bravo en el caballo, se fue de punta a punta en las 2 o 3 balas que le pusieron al caballo y de medio de la plaza, un toro bravísimo, me acuerdo qué número tenía, y ¿te acuerdas de él o no? Muy bravo, un toro muy antifino, muy serio, pero fue muy bravo en el caballo y pues bueno, la corrida me gustó también bien. Hombre, no ha sido la de este año de tanta presencia, pero que aquella corrida fue también muy seria y fue, lo que pasa es que el viento no pudimos verle, pero en lo poquito que se vio, hubo 2, no sé si Robleño con un toro estuvo muy bien y Gómez de Pilar también con otro. Pues tengo aquí en la lista de los toros suyos premiados, con puertas al ruedo o con indultos, había 3. Tengo una curiosidad. ¿Es cierto que los toros suyos que empiezan por la C son bravos y los CH muy bravos? Chumbero sale de toda esta lista. Pero, ¿cuánto hay de cierto en eso? No sé, pues no, porque salen bravos lo mismo con la C que con la U. Con la CA te refieres, ¿no? O con la CU. Vienen de cumplidores, la CA viene de castellanos y de estas familias que no se acaban nunca porque siguen vistiendo las madres, los padres, los hijos y el Espíritu Santo. Entonces los tienes que dejar todo los curtidores, los cumplidores y todo esto los tienes que dejar. Pero vamos, las 2 familias son muy encantadas y buenas, tanto las de la CEA como las de CEU. Muchas gracias. Tiene toda la lista nuestra aquí. Ha mencionado un toro que nos gustaría que le recordara un poco, que es el toro chumbero que se lidió en Cenicientos. Sergio Aguilar fue en el 2000, en finales del 2000, ¿no? Por ahí 2008-2009, si no recuerdo mal. 2008. Bueno, que nos comente un poco, pues que mucha gente para que le conozca, que fue un toro pues, muy fiero, que también puso a todos los que estaban allí de luces bajo las cuerdas, y si ha habido algún descendiente así parecido a él. Bueno, pues chumberos vienen de los chulones, de los chismosos, de los chistosos, y vienen de esa familia de la CH, que ya habla de la C y demás. Entonces, era un toro, un tío muy serio, como quiere también Cenicientos. Cenicientos también, no te creas que quiere lo de Madrid, si puede superarlo en Madrid y lo lleva, y bueno, aquel toro fue muy bravo, muy duro y muy exigente. Allí no podían los toreros ni banderilleros, se llenó la plaza de toreros y banderilleros y allí el toro podía con todo el mundo, a los caballos los desarmaba, era demasiado serio y demasiado exigente. Bueno, yo no presumo mucho del toro porque fue demasiado duro, entonces que sí que creaba muchos problemas a los toreros. ¿De vez en cuando pasaban un besos? Bueno, de vez en cuando. Bueno,
Vamos a continuar, Pepe Barranco. Hola. Le he preguntado antes que yo tuve la suerte de ver los toros que lidió usted el 24 de marzo de 1985. Y aquellos toros me parecieron impresionantes, impresionantes. Usted dice que lo que está lidiando ahora es casi mejor que los que lidió, y yo me lo creo, pero aquello me impresionó. Ahí queda y nada más. Ha dicho usted antes sobre las tientas. El jueves pasado estuvo Fernando Robleño aquí y el hombre se quejaba amargamente de que hubo años que no le hicieron caso ni ganaderos, ni empresarios, ni nada, incluso para prepararse para las temporadas. ¿A su finca va o no va? Bueno, pues Robleño es el primero que va siempre. Ya digo que es un torero casi de la casa, y luego pues te voy a contar, hacemos algunas cosas de campo abierto y también le llamamos, es casi el torero, ya digo, que el que más lidia, y los años estos que ha tenido, que dice que nos han llamado, en mi casa ha toreado todo, todas las tientas, la mayoría de las tientas las torea Fernando Robleño. Es muy buen torero y bueno, pues estoy encantado de que incluso el otro día saliera con camionero para él y que triunfara como triunfó con el toro. Otro tampoco lo hubiera hecho tan fácil y tan bien como él lo hizo. Respecto a lo del cartel del año 85, fue cuando tomé antigüedad. En el 85 fue la primera corrida que traje 7 toros. Me acuerdo que Manolo Chopera, que llevaba la plaza, me quitó de los 7 el más tamaño y el más serio, que yo me extrañó, porque la primera vez que venía a Madrid me extrañó horrores. Toreaba la corrida Manili, Lázaro Carmona y Juan Rivera. Y desde entonces la corrida salió muy dura, muy seria, muy fuerte, y ya me pusieron el año siguiente con la corrida del terror. Me llamaron cuando vine, luego al año siguiente, un 17 de abril. Puso en el cartel la corrida del terror y tal, y así para él levantar algo a la afición, pero a mí me puso ya el San Benito del terror, a toda la vida. Ese detalle se me había ido, no me acordaba yo aquello. Sí. Me acuerdo perfectísimamente, sí. A partir de entonces ya me pusieron el San Benito. Ya. Insisto, aquella corrida fue impresionante. Yo me llevé una impresión que dije, si estos 3 toreros salen andando, digo, eso es un éxito. Pues que al año siguiente vino la del terror, como me anunciaron los carteles, y la toreó el Palomar, Lázaro Carmona y Seseña. Y al segundo toro se quedó Seseña con 5 toros, porque los otros 2 pasaron a enfermería con unas leves, no tenían mucho, pero sí que la corrida del terror era muy fuerte y muy exigente, y se quedó Seseña solo con ellos y los mató a los. Digo, estuvo muy bien con ellos, porque te digo, por lo menos los mató, que pensamos que al segundo toro ya nos teníamos que marchar sin ver la corrida, y tuvo valor suficiente y estuvo muy bien y los mató, sí. Gracias. Bueno, antes ha mencionado que Madrid es dura porque Madrid exige mucho, y me imagino que será también, el público exigirá, pero también exigirá pues la empresa, la administración y los veterinarios. Y hoy nos acompaña aquí también un amigo de esta asociación, veterinario de la Plaza de Toros de Madrid, René Alonso, que René, también me gustaría pues que nos dieras un poco la opinión sobre la ganadería de José Escolar. Pepe, por favor, pasa el micrófono Hola, buenas noches a todos. Es un placer estar con vosotros y con José Escolar también. Y bueno, pues con respecto a esta ganadería, pues por casualidades, yo llevo 16 o 17 temporadas en la plaza y yo creo que no me ha tocado nunca un reconocimiento, no me ha tocado nunca la ganadería de Pepe, nunca, por curiosidad, ¿sabes? Es el azar. Este año, por ejemplo, me han tocado, pues yo qué sé, me han tocado 2 corridas de Fuente Imbro y 2 novilladas.
Qué casualidad, ¿verdad? Qué casualidad. Y bueno, pues mira, esta última corrida, cuando la desembarcaron, no estaba yo de servicio, pero a mí siempre me gusta, aunque no esté de servicio, ir a todos los reconocimientos que puedo y todos los desembarques, sobre todo el primer reconocimiento, porque ya ves, te haces una idea de lo que es, además hay menos gente, hay menos problemas y es una cosa más relajada, y no más relajada, sino con menos público y menos confluencia, porque cuando vienen corridas como la de Pepe, o viene la de Vitorino, viene la de Miura, o viene de Partido de Resina, pues hay allí, sobre todo en el segundo reconocimiento, es una romería eso, ¿sabes? Una romería de gente, sobre todo al reconocimiento se quiere meter gente ajena, vienen, te llaman los amigos, oye, que digo que yo quiero ver un día un reconocimiento, ¿y cuál quieres ver? Pues la de José Escolar, la de Miura, la de Vitorino, la de Adolfo Martín. Digo, joder, macho, esos días no vengas, que hay aquí una aglomeración de público y estorbamos. Pues lo que digo, que mira, el día de que desembarcó esta corrida, que era el desafío ganadero, ¿sabes?, de Pepe, pues ese día estaba yo allí, que estaba allí conmigo, y le digo, no me bajan los toros, bajan los de ellos de la gitana y bajan los de Pepe. Digo, por lo menos en el trapío, digo, le ha ganado. Digo, yo creo que le ha ganado fuertemente, casi por goleada. Y digo, te echarán los tuyos por detrás para que la corrida en Madrid, pues lo que te digo, que siempre vienen los suyos echarlas en el ruedo de menos a más. Eso ocurre que habéis estado hablando ahora con lo de las corridas concurso. Las corridas concurso tienen dos hándicaps muy grandes. Yo creo, desde el punto de vista ganadero, pues un poco son los toros que se quedan ahí descabalados, ¿sabes? Un poquito, muchas veces. Oye, pues sobre todo si es a final de temporada, como es en Madrid, se quedan un poco descabalados. Y después hay una cosa muy importante también que te hace ver la corrida que te parezca una escalera en general. Aparte de ser toros diferentes, el orden está dado por el orden de antigüedad, ¿sabes? El orden de lidia. Entonces sí que puede haber como allí como unos altibajos grandes y tal. Y respecto a Pepe, pues la presentación de sus toros hay algunas veces este año, pues normal. Si en Madrid este año se han visto toros muy grandes, ¿sabes? Se han tenido con mucho trapío. Por lo que ha habido un excedente de toros y se han lidiado muchos cinqueños. El cinqueño impone mucho, ¿sabes? Estos años que nos llegan, pues lo que veo yo de la gente que habla por el campo es eso, que la gente ha quitado madres, que hago la pregunta a Pepe, ¿quitaste madres? No, las normales. ¿Eh? Las normales, las que hago de desecho por vieja o por... se quedan sí, pero que no ha quitado ninguna por motivo de la pandemia. No. La gente en general, pues sobre todo ganaderías largas y tal, pues han disminuido mucho los efectivos. Entonces estos años, pues sí que yo creo que vamos a ver una bajada en cuanto al trapío de los toros, y que va a haber muchos menos cinqueños, que es el toro en el fondo que se pide y que se exige en Madrid, ¿sabes? Y con respecto a Pepe, pues oye, ha tenido algunos años que siempre, pues oye, me acuerdo una vez que tuviste que remendar una corrida hace unos cuantos años, sabes que tuvimos que remendarla ahí con un par de toros. No me tocó a mí de servicio, pero bueno, oye, que son toros, lo que ha dicho él, que necesitan tiempo y a veces les cuesta trabajo cuajarse, ¿sabes? Les pasa también a los de Vitorino, a los de Adolfo, hay que echarles de comer y después pues les cuesta por la morfología que tienen ellos. Y bueno, tenía que decir también algo de Antonio Purroy, una cosa muy muy importante, que es lo que más me llama a mí de la atención de Pamplona. Esos 7 días de toros, son 9 porque tienen eso. Todos los días un lleno de billetes. Eso se ocurriera en todas las plazas de España. Y esa trascendencia que tiene, que estás en cualquier lado del mundo y la gente conoce Pamplona y conoce los toros, pero no de mala manera, sino de buena manera. Es otro público y es otra gente, pero es una cosa, un revulsivo para la fiesta, que ojalá benditas Pamplonas hubiera en España. Muchas gracias. No sé si quieres comentar algo. Bueno, pues nada más que decirte que Pamplona sacaba los billetes, ya hay reventa en el encierro ya, en la plaza, que si venden entradas, claro, para ver en la plaza del encierro ya hay reventa. En la mía, por lo menos, la de Miura, siempre tienes que andar con las reventas para poder pasar a ver el encierro.
Bueno, pues continuamos ya con las últimas 4 o 5 intervenciones. Antonio. Ahí, por favor, ir pasando ahí. Es que lo de Pamplona es otra cosa. Buenas noches. Le quería hacer 2 preguntas. La primera, si en el embarque de camionero el toro tuvo algún comportamiento atípico, le llamaron la atención y le hiciese dudar de su juego luego en la plaza. Y la segunda, bueno, si quiere respóndame y luego la segunda pregunta, ya que ha dicho que tiene una ganadería muy corta, si nos puede decir dónde va a buscar savia nueva cuando tiene que refrescar para evitar los problemas de consanguinidad. Bueno, te contesto la última para empezar. Decirte que la consanguinidad no tengo muchos problemas todavía, no estoy pendiente ya de que, no lo sé, lo que harán los descendientes con ellos, pero porque yo como tengo la rama de Santa Coloma y tengo la rama de Albacerrada, todavía tengo los libros, ¿me entiendes? Sabiendo de que, entonces juego un poco con ellos para que no tenga consanguinidad de momento. Ya llevan la ganadería junta 20 años, pero no es tiempo todavía para que haya consanguinidad. Juego un poquito con las dos, porque han estado separados durante 50 años. Entonces, pues ahí es donde me libro un poco la consanguinidad, que lo mismo me sale cualquier día, entonces ya sí que tengo que correr. Pero de momento, pues no sé a quién acudir y no me preocupa todavía porque no me ha llegado la ocasión de hacerlo. Y bueno, y con lo otro que has preguntado, pues no sé, el camionero tenía un comportamiento algo raro en el campo. El toro, cuando lo ligaba un poquito a caballo, José se aproximaba, daba un poco la cara, no te respetaba mucho. Luego en el embarcadero se le portó muy bien, aquí en la plaza podía con los otros 4 que traje, podía con ellos, estuvo más tranquilo, más a gusto, porque era el que dominaba la situación y se tumbaba donde quería, comía cuando quería, bebía cuando quería, porque eran más fuertes que los otros. Y bueno, y en el macadero se portó bien, totalmente bien. Durante los 4 años anteriores, ya desde añojo, ya el toro había que tratarle con mucho cariño y sabiendo qué era, porque el toro nos hacía cara en cualquier momento. Gracias. Alejandro. Yo muy rápido. Buenas noches. Preguntar simplemente, ya que has comentado el tema de las vacas que tiene, el número de sementales que maneja en la ganadería o cuántos dedica a cada vaca. 7 sementales tengo, Los tengo por vacas divididas en 2 fincas diferentes que tengo. Tengo una camada con 50 vacas con algún semental y luego los roto mucho, Cada 2 meses he hecho un semental diferente para saber, no es que no me fío de los vaqueros, porque sí saben y los hombres, pero por la noche no saben si se ha cubierto una vaca o no, de uno o de otro. Entonces prefiero tener un semental con cada lote nada más, para que luego yo cuando vea cuando paren, cuando nacen, entonces saber de qué semental es. Y con esos 7, pues me apaño, voy haciendo continuamente, voy dejando algún heral, algún utrero para ir renovando a los sementales antiguos y ver los comportamientos luego en las heralas y para dejarle ya definitivo no. Pero con 7 medio lo tengo apañado de momento. Muchas gracias. A ti. Pasa el micrófono. Alejandro Agustín. Ponte de pie, por favor, Alejandro. Buenas noches, ganadero. A mí me ha parecido muy interesante el debate que ha abierto y creo que nos ha cerrado acerca de que pues los toreros no saben lidiar sus toros de salida. Entonces me gustaría saber si José Escolar, en vez de ganadero, fuera torero y le dieran un capote, qué miraría al toro de salida y con qué le haría de inicio para el porvenir de la lidia. Muchas gracias. Pues de momento, adiós, gracias. He hecho ganadero de tradición desde mi abuelo, mi padre, y yo no he toreado una becerra en mi vida, ni me he puesto nunca. No me da miedo, Que va que un nieto me ve en el campo y no me da miedo, pero nunca he toreado, adiós, gracias, porque yo creo que el ganadero no debe ser torero, Entonces ya estamos buscando que nos guste, que invista para nosotros o para mí. Yo soy ganadero,
auténtico, me gusta el ganado en el campo, me gusta el toro bravo, encastado, y no quiero caer en la tentación de que quiero que me sirva a mí la vaca o el toro para que me luzca. Entonces, gracias a eso puedo disfrutar y puedo tener esta ganadería por eso mismo, porque no soy torero. Claro, seguro. Buenas noches, ganadero. Preguntarle que como no lo vamos a ver, ¿qué figura cree que querría ver su nieto con su ganadería? Es muy complicado, es muy joven, tiene 12 años, a saber quién saldrá, ¿no? Pero vamos, los de ahora yo creo que ya no, con mi ganadería mi nieto no lo va a ver ninguno, ¿no? Porque pasan tiempo y los toreros que torean nuestra ganadería hacen un esfuerzo muy grande durante los años que están con ella y lo acusan mucho, y los hombres llega el momento que se tienen que retirar porque hacen un esfuerzo muy grande. No es los demás, que no quiero criticar, pero pueden estar 200 años de torero, coño, porque nadie los aprieta. Buenas noches, ganadero. Me sumo a los privilegios y a la enhorabuena de su ganadería, porque para mí es una de mis favoritas. Le quería decir, antiguamente las grandes figuras de la época se acartelaban con encastes duros, como el suyo. Y ahora, sin embargo, pues las mal llamadas figuras se acartelan con los toros más bobos que haya de domé. Aunque me ha pisado el compañero un poco la pregunta, me gustaría que usted me dijese qué torero de los actuales más taquilleros le gustaría ver con sus toros ahora mismo. Aunque sé que no va a suceder, pero me gustaría que se mojase y me dijese cuál le gustaría ver. Ya me lo has dicho tú, que no se va a ver, entonces ¿para qué te voy a contestar? Pero por eso le digo que ¿a cuál le gustaría a usted ver? Aunque sé que no va a suceder. Pues mira, prefiero estar con los que tengo ahora mismo, que son para mí las máximas figuras del toreo, porque son de verdad los que ponen y se juegan la vida a diario con las corridas nuestras. Entonces, los demás, pues no veo a ninguno con condiciones, porque se va a poner tan toreados, van a poder con ellos, no cabe duda, los van a torear y pueden triunfar con ellos. Pero ante la exigencia del toro mío no le voy a ver al toro, porque no van a querer. Entonces, ¿para qué vamos a hacer un torero que quiero que tore mi corrida de toro? Ahora mismo no tengo ninguna predilección por ninguno de las figuras que tore mi toro. Yo, ya que las dos últimas intervenciones han ido por el mismo lado, yo quiero hacer una pregunta relacionada, pero un poco a la inversa. Usted, que es lleva más años de aficionado que muchos de nosotros, sí me gustaría que nos dijera de algún torero de estos antiguos que muchos ni hemos llegado a ver, que sí hemos leído por sus grandes facultades, a lo mejor de lidiadoras y demás, y que no han tenido la oportunidad de lidiar a sus toros porque su ganadería es más moderna. Si tuviera que elegir a lo largo de la historia del toreo 2 o 3 toreros que me hubieran gustado que hubiesen toreado sus toros, ¿qué nombres diría? Bueno, que cuando yo compré la ganadería en el 81 y empecé a lidiar, la corrida la toreó en mi defensa, la toreó Ruiz Miguel, Tomás Campuzano y Morito Maracay. Entonces eran figuras, toreaban todas las ferias y toreaban todas las ganaderías. Incluso había figuras que toreaban. A mí la segunda corrida que la lidié en la feria de Begoña, en Gijón, y me toreó la corrida de toros Paloma Linares, Manzanares, el padre, y Pepe Luis Vargas. Eran figuras entonces también. Entonces sí se toreaban. Las figuras no les importaba torear estas corridas. Fíjate, en la galería nueva, y sabía que era encantar paserada. Pero fíjate cómo sería la cosa de que en la corrida
le dio una vuelta a rueda a un toro que le toreó Palomo Linares y le cortó 2 orejas. Y estuvo sensacional con él. Era cuando había reaparecido, Palomo tenía mucha gasta y dijo, como le voy a torear yo porque tengo valor suficiente para torearle, y en cambio los otros no, los otros estuvieron dando a la deriva con la corrida, pero Palomo tenía mucha casta y era figura del toreo, y lo demostró con la corrida mía y con el toro que le dieron el premio de la feria. Bueno, vamos con la última intervención. Luis, pasar el micrófono por el micrófono. Julián. Buenas noches. Mi pregunta es prácticamente la que hago a todos los ganaderos. ¿A favor o en contra del indulto y por qué? Y si ha visto las pullas, las nuevas pullas que estaban probando, si las ha visto y qué le parecen. Todo en contra del toro, ¿eh? Todo lo que se está haciendo de pullas y de caballos, de petos y demás, todo en contra del toro. El toro no se queja y está aguantando, pues bueno, menos mal que hay algún ganadero como yo, por ejemplo, que sí que le defienda al toro, ¿eh? Pero no tiene que ver para que todo lo que se está haciendo de petos, antes se pesaban los caballos, el peto no resbalaba con el plástico que ponen ahora, el toro hacía por lo menos algo hacía algo de sensación de que metía el pitón en el peto y por lo menos él se animaba, pero que ahora resbala, ahora no hay manera de eso, y ese caballo que ponen que no hay que le mueva por ningún lado, y las pullas, que te voy a decir, la sangría que se hace es horroroso. Entonces, bueno, pues mal para el toro, todo lo contrario a que se defienda, ¿eh? Sí, he visto las nuevas pullas y son también para hacer daño al toro, totalmente. Del indulto, pues, oye, si hay toros para indulto, pues se lo merece. El toro se merece que se le premie, y bueno, pues yo pienso que si sale un toro bravo en todos los tercios y el torero está bien con él y se demuestra que es bravísimo, pues se merece el indulto. Hay que indultarle porque no sirve mucho para luego en la ganadería. Yo he tenido indultos, lo he hecho a todos, echarlo a algunas vacas, y luego no ha sido lo mejor resultado con ellos. Algo más que por el comportamiento de la becerra que tientan luego de él, más por el tamaño y porque no sale tan serio como tú quisieras. Y entonces pues no he podido seguirlo a ninguno de los indultados, pero sí que veo que al toro, cuando se lo merece, hay que perdonarle la vida, ¿eh? Bueno, pues esta ha sido la última intervención, pero sí quiero, que no se ha hablado mucho, aunque él lo ha comentado, del futuro de la ganadería. Y Guillermo, que es su nieto, que ha venido hoy aquí a acompañar al abuelo, como he dicho al principio, con 12 años, sí me gustaría ahora, ya que estamos finalizando, Guillermo, que nos dijeras un poco de cómo ves tú la ganadería, lo que te gusta y lo que te gustaría. Venga, anímate, que no pasa nada. Bueno, pues yo empecé en la pandemia, que pasé la pandemia con mi abuelo y mi familia en la finca, y ahí me empecé a aficionar. Él me ha educado desde el punto de vista del toro y así lo he entendido. Siempre intento ir con él aquí en las ferias de San Isidro y acompañarle a todo lo que pueda, y me gusta ver al toro, el que él me ha inculcado desde siempre, el que él nos ha inculcado a todos, el toro cárdeno, como lo digo yo, el toro al caballo, el toro que embiste. Y mi abuelo es una persona que admiro mucho, que quiero mucho por el mundo que me ha enseñado y que estoy muy agradecido de él. Muy bien. Después de esta
intervención, don Pepe, después de esta intervención ya no podemos hablar más de toros, así que vamos a dar por finalizada esta tertulia. Agradeceros a todos la presencia, os esperamos el próximo jueves aquí, que estará el ganadero de toros de Brazuelas. Y nada, don Pepe Escolar, pues estás asegurado que tiene el futuro, aquí por lo menos con Guillermo y los nietos, y que tengan mucha suerte el año que viene, que si tú tienes la suerte la tenemos los aficionados. Muchas gracias.